¿Qué pasa cuando la ciudad que simboliza el capitalismo global elige como alcalde a alguien que sueña con convertirla en un laboratorio del socialismo del siglo XXI? No es una discusión local y nada más, no, porque no es una ciudad cualquiera, es Nueva York, el termómetro del mundo capitalista. El nuevo alcalde llega desde una tradición política que durante años fue incapaz de llamar dictadores a quienes encarcelan opositores y manipulan elecciones. Y solo cuando el costo político se volvió demasiado alto, aparecieron las aclaraciones. Ya los conocemos. Son radicales en privado, moderados en campaña. Pero más allá de su pasado, lo inquietante es el programa político que trae. Zohran Mamdani propone debilitar la policía y reemplazarla por trabajadores sociales, incluso en situaciones de violencia real. Habla de abolir prisiones porque hay que reformar y no encarcelar, y en lo económico empuja medidas que erosionan la propiedad privada. ¿Cómo? Congelar alquileres, por ejemplo, en una ciudad donde ya un cuarto de los departamentos vive bajo un sistema que asfixia a los propietarios y frena la inversión. No va a generar inflación. Claro que no, no es presidente. Pero sí puede llevar a Nueva York a más crimen, menos inversión y más dependencia del Estado. Claro, su discurso prende, conecta. Conecta porque hay un malestar real, una clase media golpeada por impuestos muy altos, por servicios ineficientes y un costo de vida que no deja de subir. Ese malestar es terreno fértil para que crezcan los populismos, de izquierda o de derecha. Por eso la pregunta de fondo no es ¿qué hará Mamdani en Nueva York?, sino ¿qué hará la sociedad para defender los principios que siempre hicieron grande a esa ciudad? Libertad económica, instituciones sólidas, respeto por la ley y responsabilidad individual, y un Estado que acompaña, pero no absorbe las responsabilidades totales. Porque cuando esos valores se pierden, la pendiente hacia el autoritarismo se vuelve sorprendentemente corta. De eso vamos a hablar hoy. Soy Gabriel Bauduco y esto es Contracorriente. Este tipo de cosas son las que merecen que nos detengamos 5 minutos a pensar. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿En qué piensa la gente cuando llega a votar? ¿Cuáles son las emociones que los impulsan? ¿Y cuáles son las consecuencias de esas emociones y esos impulsos? Estos son los asuntos que tanto nos importan desde el Adam Smith Center for Economic Freedom. Vamos a entrar directito al tema. Hablemos pues con Daniel DiMartino, un economista, miembro del Manhattan Institute. Daniel, como siempre, gracias por esta conversación. ¿A ti? A ver, si tuvieras que definir en unas pocas palabras para comenzar, ¿qué significa la llegada de un personaje como Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York? ¿Qué dirías? Yo lo veo como la culminación un poco de, por suerte, pero también por mucho esfuerzo y carisma, de un esfuerzo de los socialistas en Estados Unidos de tomar las instituciones y transformar este país de uno libre a uno autoritario. Así es, así de fuerte. 100%. Mamdani viene de una organización que se llama los Socialistas Democráticos de América, la Uh-huh. DSA, Uh-huh. que apoya el régimen de Maduro, apoya el régimen de Castro en Cuba, van a China. Ahorita uno de sus mejores amigos, Hassan Piker, fue a China a elogiar a todo China como es. Entonces, esta es la gente que le trata de mentir a los estadounidenses y decirles que ellos solamente quieren hacer a Estados Unidos como cualquier país europeo, cuando en verdad lo que quieren hacer es Estados Unidos como un país como Venezuela, como Cuba, como China, autoritario. Mamdani mismo apoyó las elecciones en Venezuela hace 10 años cuando fue electo por primera vez fraudulentamente Nicolás Maduro y dijo que las elecciones estaban muy bien en Venezuela. Entonces, esta gente es muy peligrosa.
Ok, y este es un caso específico en el que quiero recalar, porque hace pocos días hubo un comunicado de Mamdani diciendo que quería ser categórico y aclarar que él consideraba que Nicolás Maduro era un dictador y que se separaba categóricamente tanto de Cuba como de Venezuela como de Nicaragua. Pero antes de eso, pero ese comunicado fue necesario porque precisamente habían sido viralizadas algunas entrevistas en las que él era muy renuente a llamar dictador a los dictadores. Sí, de hecho, cuando se le preguntó de frente a través de Jorge Ramos a Mamdani, que si Nicolás Maduro era un dictador, que si era un dictador en Cuba, él dijo que no sabía mucho del tema, pero él en el 2013 estaba tuiteando que las elecciones en Venezuela estaban muy bien y que deberían ser observadores electorales. La DCA llevó gente a Venezuela, la DCA acaba de venir de Cuba, de reunirse con Miguel Díaz-Canel. Entonces yo no le creo. Luego trató de poner un documento diciendo que no, que sí son dictadores, ahora que no le conviene, pero Mamdani sí le importa, Mamdani sí sabe lo que está hablando. Y a diferencia de sus opiniones muy fuertes contra Israel, a favor de arrestar a Benjamin Netanyahu, él no dice que él va a arrestar a Nicolás Maduro, ¿verdad? No, concretamente no. Quiero que hagamos un ejercicio de extrapolación. ¿Qué significan estas posturas en el Nueva York de hoy, en el corazón cosmopolita de Estados Unidos? Bueno, varias de sus soluciones son muy peligrosas. Una de ellas es que quiere reducir los fondos para la policía y mandar a trabajadores sociales a responder varias llamadas policiales. Es decir, hay una llamada de violencia doméstica en una casa porque un hombre le está pegando a una mujer. No, no vamos a mandar un policía, según Mamdani, vamos a mandar un trabajador social. Ujú. Si una persona sin vivienda, un homeless, ataca a alguien en el metro, vamos a mandar a un trabajador social, no a un policía, porque seguro la muchacha bajita de Colombia que se graduó con un máster de trabajo social va a poder controlar a un tipo gigante drogadicto en el metro y no un policía, ¿verdad? Entonces, va a haber mucha gente que va a ser lastimada por eso. El crimen va a aumentar por eso. Y eso es justamente parte de la agenda de esta gente. Ellos no creen en el sistema carcelario. Mamdani mismo dijo que hay que abolir las prisiones, que la gente no vaya presa. O sea, si tú matas a alguien, no, vamos a reformarte, no te vamos a meter preso. ¿Viven en un mundo de fantasía o nos quieren hacer vivir en una pesadilla? Permíteme jugar a que soy defensor de Mamdani. Dios me libre, pero bueno, permíteme jugar ese juego. ¿Será que como muchos políticos dijo durante la campaña lo que necesitaba decir para obtener el voto de un determinado sector y luego a la hora de ejercer el gobierno se moderará? No, es lo opuesto. Él se moderó para la campaña para ganar las elecciones, porque nadie gana las elecciones diciendo que los trabajadores sociales no son los que van a responder las llamadas de violencia doméstica. Claro. Nadie gana las elecciones diciendo que va a abolir la policía. Lo que pasó es que él era todo eso radical que dije, se moderó para la campaña para ganar y ahora está poniendo a toda esta gente radical y socialista en el poder para poder implementar esa agenda terrible. Quiero irme a un tema súper específico, pero que requiere de un análisis numérico. Tiene algunas propuestas que yo supongo que han de tener espantadas a muchas personas en Nueva York. Habló en algún momento de la campaña de las rentas congeladas. Y eso es básicamente ir en contra de la propiedad privada, porque es coartar el derecho que uno tiene al usufructo de sus bienes. ¿Qué crees que va a pasar? Porque, claro, no es algo que pueda hacer por decreto, pero ¿qué crees que va a pasar con una propuesta como esa? En verdad sí puede hacerlo por decreto. Ya lo hizo Bill de Blasio durante la pandemia, declara una emergencia y se congelan los alquileres de los apartamentos estabilizados. Esto es Ujú. importante. Esto no afectaría a todos los apartamentos. No. Bueno, quizás eso es lo que quiere hacer, pero por ahora no creo. eh, Donde es aproximadamente un cuarto de los apartamentos de Nueva York están bajo un régimen que se llama estabilización del alquiler, que lo Ujú. que significa es que el Estado lleva más de 20 años diciéndoles a los dueños de esos apartamentos que no pueden aumentar el alquiler más de un cierto monto. Sí, Y ahora esos apartamentos están severamente por debajo del precio de mercado. claro. Uno de esos apartamentos es el que ocupa el mismo Sohran Mamdani.
Zoran y su esposa ganan aproximadamente $200,000 al año y viven en un apartamento subsidiado, robándole el usufructo, como tú dices, al dueño de su propiedad. Así funcionan los socialistas. Luego se van de 3 bodas en 3 países distintos, pero tienen que subsidiarle el alquiler a otro dueño porque es el opresor, es el dueño del apartamento, no Mamdani. Eh, entonces, el problema con este sistema es que incluso si siguieran aumentando los alquileres al paso tan lento que van, ya no les da para pagar el impuesto a la propiedad, ya no les da para reparar Claro. las cosas que se rompan en esos apartamentos. Y Mamdani, al congelarlo por 4 años u 8, si es reelecto, van a ir a la bancarrota los dueños de estos apartamentos. ¿Y qué es lo que dice Mamdani que va a pasar cuando no paguen los impuestos o reparen los apartamentos? Mamdani, papá Estado, va a expropiar el edificio y luego tú vas a vivir en vivienda del gobierno, como en Venezuela. Permíteme a ver si encuentro las palabras adecuadas para plantearte esto. Suena a una exageración que un lugar nada menos como Nueva York pueda llegar a un escenario tan extremo como el de Venezuela. Y entiendo que aun cuando eso podría ser posible en un futuro, habría un camino muy largo y sinuoso que recorrer. Pero ¿crees también que los New Yorkers permitirían un escenario como ese? ¿Le otorgarían el beneficio de la reelección expuestos a las verdaderas intenciones de Mamdani? Bueno, primero empecemos con algo. Nueva York no se puede convertir en algo como Venezuela, con Mamdani como Claro, alcalde solamente, porque él es claro, alcalde, no presidente. ese es mi punto. No, él no puede imprimir dinero y causar hiperinflación. Él no puede hacer muchas otras cosas, pero sí puede llevar a la ciudad hacia la bancarrota, sí puede causar una crisis económica, sí puede aumentar el crimen, sí puede hacer que más gente viva en vivienda del Estado y dueños de apartamentos vayan a la quiebra, sí puede hacer que los demás alquileres aumenten, justamente porque al no tener el incentivo de invertir y crear nuevos edificios de vivienda, no va a haber oferta de nuevas viviendas y la demanda va a seguir aumentando. Entonces, ese es el escenario al cual se enfrenta Nueva York. En un escenario en el que además podría, si eso pasara, generarse cierta diáspora. Me explico. Mamdani habla de crear ciertos programas sociales, intensificar otros, empezar a repartir dinero, pues. Y para eso, todos lo sabemos, con unas cifras tan ajustadas, tan equilibradas, tan estacionarias como las de Nueva York, no tiene más opciones que crear nuevos impuestos o subir la tasa de los impuestos ya existentes. ¿Cómo reaccionará la población a eso? Bueno, Mamdani no tiene la autoridad de aumentar impuestos él solo, sí necesita el permiso del Estado para hacerlo, pero la realidad es que Nueva York ya está perdiendo población total, no en relación a otros estados, que menos gente crece, lo que sea, no, no, no. Nueva York está perdiendo gente ya, con Mamdani va a perder aún más. Entonces, ese es el problema. El Estado se está quedando sin dinero porque está perdiendo a toda la gente de clase media alta y de altos ingresos, Pero de los podría, cuales perdón, depende. no puede crear impuestos federales, pero sí puede haber Tampoco regulaciones. puede aumentar el Ok, impuesto local si no ok, tiene autorización de la gobernadora y la legislatura estatal del correcto, Estado. correcto. Entonces, ese es el problema que él tiene. Pero aún si no lo hiciera, ya está en mala trayectoria. O sea, Nueva Sin York duda. necesita ir en la dirección opuesta y él lo que va a hacer es acelerar hacia el socialismo, que va a hacer que se escape aún más gente del Estado. Suena complicado. Se hicieron virales unos cuantos videos en los que Mamdani decía en un momento de la campaña y en un lugar de la ciudad una cosa y en otro momento de la campaña y en otro lugar de la ciudad una cosa completamente opuesta. Algunas posturas, por ejemplo, sobre el aborto. Bueno, Mamdani tiene algo curioso, que es que mucha gente musulmán votó por Mamdani justamente porque él es autodenominado musulmán. Ujú. Sin embargo, Mamdani está a favor de la legalización de la prostitución. Mamdani está a favor del aborto, no solamente legal, sino gratis y pago por el Estado. Y esas son cosas que tanto los cristianos como los musulmanes se oponen. Sin duda. Entonces, él engañó a mucha gente con sus posturas. Pero bueno, Nueva York ya lleva mucho tiempo con aborto legal y todo eso. Eso no va a cambiar con Mamdani.
Es correcto, es correcto. Por último, quisiera preguntarte sobre las implicaciones que esto tiene en la geopolítica local, es decir, en cómo se acomodarán el resto de los estados con una figura como Mamdani en el poder. Sí, creo que el impacto más importante de Mamdani, haber ganado las elecciones alcalde de Nueva York, es que va a haber muchos más socialistas radicales como él, ganando elecciones primarias en el Partido Demócrata por todo el país y luego siendo electos, ¿no? Porque quizás no los podrán elegir en Florida o en Kansas o en Texas, pero sí van a poder ganar elecciones en California, en el estado de Washington, quizás incluso en partes de Virginia, en Nueva Jersey. Y ese es el gran amenaza, justamente porque Estados Unidos es un país bipartidista, donde aproximadamente la mitad del tiempo los demócratas gobiernan y la otra mitad del tiempo los republicanos. Y el Partido Demócrata está acelerando a convertirse en un partido socialista, lo que significa que la mitad del tiempo Estados Unidos puede ser gobernado por socialistas. Sí, porque Estados Unidos, democracia, al fin no escapa a los movimientos pendulares que la democracia misma tiene de manera intrínseca. Exactamente. Y ya está pasando, ya le están haciendo primarias a demócratas actuales que están en el cargo. El gran error que cometieron muchos, especialmente Chuck Schumer, el senador mayor por el estado de Nueva York, y la gobernadora Kathy Hochul, es que terminaron apoyando a Mamdani luego de que ganara la primaria. Yo pienso que eso es terrible, porque se los van a comer a ellos también. Los socialistas, quizás AOC, quizás otras personas nuevas, van a lanzarse a gobernador y a senador y los van a tumbar a ellos del poder. Ellos están apoyando a la gente que los va a destruir. Entonces es muy triste. Veremos qué pasa cuando el poder esté realmente en sus manos y cuando la sociedad empiece a sentir los apretones de ese poder. Es el analista Daniel Diamartino. Muchas gracias. A ustedes. Tenemos un primer vistazo, pero continuemos ahora con otra conversación que les va a importar. Hablemos con Juan Pablo Villasmil, un especialista en políticas públicas. Juan Pablo, como siempre, gracias por tomar la conversación. Gracias. ¿Qué significa la llegada de un personaje como Mamdani a la alcaldía de Nueva York? Un personaje que parece ser bastante más radical que lo que los demócratas de Nueva York estaban acostumbrados. Sí, bueno, yo creo que mucha gente se está sobreenfocando, por así decirlo, en el tercermundismo de Mamdani, o sea, especialmente en la derecha, cuando lees las publicaciones que yo leo, se habla de la posición que tiene sobre Mamdani en el Medio Oriente, su postura anti-Israel, o que es musulmán, o que nació en Kampala, Uganda, y todas estas cosas que añaden a lo que es él como una figura pública. Pero yo creo que lo que más ha hecho Mamdani, o sea, el lugar donde ha tenido el impacto más fuerte es en cuanto a cómo se posicionan los demócratas y lo que significa simbólicamente que una figura como él sea cara del partido. Porque aunque cuando alguien se vuelve alcalde de Nueva York, no se vuelve el que controla la mayoría del país, y los que más van a ser afectados van a ser en aquella localidad. Lo que sí impacta esto es cómo el próximo candidato en Washington, en Chicago, se va a posicionar. Lo que sí cambia esto es cómo el próximo presidente posiblemente va a actuar. Y yo creo que es ahí donde uno ve más el mayor impacto en esta elección. Y si puedo profundizar un poco más, yo creo que este impacto es que los demócratas han estado teniendo un debate interno en shows como este, pero imagínense que fuésemos dos personas del Partido Demócrata hablando, en donde dicen, tú, Gabriel, dices, yo creo que nos tenemos que moderar más en la cultura, hablar un poco menos de la inmigración, hablar un poco menos del tema trans, para que el americano común nos vea como mejor partido. Y después llegan otros Más moderados, ¿no? claro, llegan otros que han sido una minoría que dicen, mira, nosotros no nos tenemos que moderar en lo cultural, lo que tenemos que ser es mucho más izquierdistas en lo que le vendemos al pueblo
en términos económicos. ¿Y Y cómo ha caminado? ¿Cómo ha caminado él teniendo en cuenta estas dos vertientes? Porque uno tiene la sensación cuando lo ve en una entrevista y de repente lo ve en otra, hablando de un mismo tema con posturas no distintas, pero sí ha parecido como acomodaticio, digamos. sí, bueno, eso es una cosa que los estrategas políticos, ¿no? Hablan de Mamdani y dicen, wow, o sea, es un operador magnífico que sabe qué decirle a las personas que son. En la era del Internet, las cosas cambian un poco porque si le estás hablando a una audiencia muy específica y le dices exactamente lo que quieren escuchar, alguien puede grabar video y lo puede ver una persona que no está en esa localización. Entonces, muchas veces lo hablamos que, por ejemplo, si está hablando, le está hablando a la comunidad afroamericana, le cambiará un poquito el tono. Vemos también que cuando graba un video que está enfocado en la población latina, de la nada se saca un español buenísimo, que el español, déjame decirte, yo no sé cuántas veces lo practicó, pero estaba mejor que el de Alexandre Ocasio-Cortez, que se la pasa diciendo que es de Puerto Rico, pero Mandani de la nada empezó a hablar y dije, wow, entonces son dos cosas que pasan a la misma vez. La primera es que es un muy buen candidato, que esto no quiere decir que sea buen político, que sea buen líder en cuanto a lo que implementa cuando llega al poder, pero como lo fue algunos candidatos en Latinoamérica, ¿no? Saben cómo hablar y saben exactamente qué decir, y la, vamos a decir, la clave de su mensaje no era tan difícil de extraer. Aunque decía muchas cosas de distintos temas, si le preguntaban distintas personas, lo que estaba detrás de su fundamento para lanzarse siempre fue hacer una Nueva York más accesible, que la renta fuera más baja, que fuese más barato montarse en el autobús, bueno, no barato, que fuese gratis montarse en el autobús, que Ok, la y ahí comida. entramos en temas polémicos, porque cuando hablamos de Nueva York, y ni hablar si ponemos sobre la mesa precisamente Manhattan, él habla de rentas congeladas. Es una medida radical que además suena muy poco apetecible para cualquiera que haya trabajado toda una vida, invertido en un departamento con el que espera sostenerse en la vejez. Sí, o sea, es algo muy controversial y otra vez trae esa clase de guerras al centro de su política, que es que yo estoy aquí para el pequeñito y nos estamos enfrentando a Wall Street, a la gente que nos quiere condenar a una vida de renta perpetua que no para de subir y que no estamos haciendo. Y lo difícil de todo este asunto es que si tú eres una persona que no se la pasa viendo shows de política y que no se la pasa leyendo libros de filosofía política, ese mensaje te va a llegar. O sea, y eso es lo que yo creo que si tú eres un partidario republicano o si eres una persona más conservadora, más independiente o incluso un demócrata moderado, tienes que empezar a entender que es que podemos pensar lo que queramos pensar filosóficamente, pero al fin y al cabo, las condiciones en las que un mensaje se expande son condiciones que no se pueden ignorar, porque tú lo puedes ignorar, las condiciones no te ignoran a ti. Por ejemplo, yo diría esto, y esto de repente es un poco controversial, pero cuando la gente habla de cómo Hugo Chávez se volvió un candidato, yo me Ujú. voy al pasado y yo me voy a la Venezuela de los 2000 y digo, bueno, tiene sentido. O sea, era un país que en cuanto a lo intensivo capitalmente, en cuanto al petróleo, bastante desarrollado, ciudades que estaban construyéndose, infraestructura, pero el pobre seguía siendo pobre. Ok, Entonces, esto nos lleva a un punto muy claro. Es decir, tú estás hablando del terreno fértil en el que una idea prospera. Lo ujú. que nos lleva a una pregunta clara es cuál va a ser la respuesta del Partido Demócrata en este escenario en el que un terreno fértil, una idea prosperó. Sí, pues yo creo que y aquí es difícil, porque aquí uno puede pensar en simplemente lo que quiere la población y lo que más penetra a una audiencia, y también, bueno, los intereses de las corporaciones y el lobbying, etcétera. Pero yo diría, firmemente yo diría, que si no existiese el lobby, si no existiesen billonarios dándole dinero al Partido Demócrata, si no existiesen los Chuck Schumer y los Nancy Pelosi, Zoran Mandoni se volvería algo mucho más normal. Y Ok, pero hemos entonces, pero él es quien es hoy. Entonces, te cambio la pregunta. ¿Qué harán los republicanos? Y aquí, esa es la pregunta que yo diría que es profunda y yo creo que
lo que harían los republicanos sería una continuación y de repente incluso un aumento del discurso de Trump, ¿no? Trump cuando habla del tema de inmigración ilegal o cuando habla de los aranceles, muchas personas de filosofías más libertarias, ¿no? Automáticamente dicen, no me gusta, ese es un populismo, quítamelo del frente, ¿no? Pero al mismo tiempo eso fue exactamente lo que hizo que las personas que no tenían ese background filosófico, que simplemente vieron cómo trabajos han ido al país, como regiones específicas han visto que en el sector secundario de la economía en particular se han perdido muchos trabajos, como se han ido a China, ¿verdad? Ese es el lenguaje que logra precisamente llegarle a las mismas personas que le llega el discurso de Mamdani, que esto es algo que muchas personas ignoran, que es el votante Bernie Trump. En el 2016, ¿verdad? La gente habló mucho de este tema y poco a poco la gente se empezó a olvidar porque pasó mucho tiempo, pero muchas de las personas que votaron por Bernie Sanders terminaron votando por Trump y no por Hillary Clinton. ¿Qué pasó ahí? Los dos eran demócratas, los dos eran de repente pro aborto, los dos de repente tenían socialmente, culturalmente, posturas que eran más liberales, más progresistas, pero al fin y al cabo, en lo económico, el discurso de Trump les llegó. Entonces, todo depende de quién es el próximo candidato. Si el próximo candidato es Joe Biden, Trump, el candidato del Partido Republicano, no va a necesitar pelearse en lo económico tanto. Okay, pero si el candidato es Ramadani, se va a poner difícil, porque el votante pobre, por así decirlo, clase media baja, le va a gustar el mensaje, o sea, excepto que sea una persona muy inteligente y que se la pase leyendo. Pero mira, ese es el punto por el que abordamos este tema desde este programa producido por el Adam Smith Center. Porque precisamente la libertad económica es lo que genera prosperidad. Y las propuestas de Mamdani llegan en un contexto en el que hablan de rentas congeladas, en el que habla de mayores planes sociales para los que dice que no subirá los impuestos, pero si no tiene mayor recaudación será imposible que lo consiga. Es decir, suena a contradicciones flagrantes, ¿no? Sí, no, y ese es el gran problema que, o sea, podemos estar aquí hablando horas, que estructuralmente tiene este país, que es que teníamos una clase media bastante grande, que siempre se dice que una clase media es lo necesario para tener una nación como esta y para que se mantenga, porque las personas están más felices en donde están en este momento y lo que le llaman las comparaciones interpersonales suelen a no generar envidia, ¿no? Yo a veces pienso que las personas que tienen esta disposición, ¿verdad? Mucho más pro libertad económica, que tiene todo el sentido del mundo, o sea, esto es lo que debería ser el país, se les olvida que cuando dicen, no, esto es envidia, no, los socialistas están operando con envidia, que la envidia también es algo natural, es algo bíblico, es algo inescapable. Y lo que tenemos que enfrentar nosotros es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta situación estructural? Y aquí es donde yo creo que de repente tiene que haber una conversación de repente, como hablamos va a ser distinto como operamos, pero algunas personas van a decir, eso es deshonesto, eso no es moral. O de repente va a tener que haber una conversación de, mira, nos tenemos que moderar en algunas cosas. Y unas personas van a decir, no nos tenemos que moderar en nada, nuestro mensaje es el que es. O de repente viene la alternativa, vamos a tener un candidato extremadamente que va a poner todo en términos morales, como lo hizo Javier Milei en Argentina, ¿no? También bueno, pero es como la izquierda también, es decir, el tema de la superioridad moral. Exacto. Creo que ese es el verdadero asunto a discutir a largo plazo de manera profunda para redefinir la narrativa de los partidos políticos. Juan Pablo, como siempre te agradezco la conversación. Gracias a ti. Muy bien, ¿hacia dónde caminará Nueva York? Es, por lo pronto, un misterio, una incógnita, un acertijo. Veamos qué es lo que sucede y con el paso de los días, del tiempo, de los meses, sin duda vamos a volver a este tema. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Soy Gabriel Bauduco y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por habernos acompañado y les robo la promesa de que nos acompañen también la próxima.